¿Qué tal, hermanos? Bendiciones, un placer una vez más estar con todos ustedes en este su programa Punto de Encuentro, donde tratamos de traer una palabra de bendición para su vida, de reflexión, que le ayude. En esta semana ocurrió algo interesante mientras estaba en Alajuela compartiendo con mi familia. Mi hermana me decía que ella le compartía todos nuestros videos a un compañero de una asociación donde están, y él le decía: me encanta ese programa porque nos confronta con la realidad y nos trae nuevas perspectivas. Bueno, ese es nuestro objetivo, llegar hasta usted con una palabra de bendición y fortaleza que te bendiga, que te lleve a conocer a Dios. Hoy tenemos nos engalanamos nuestro programa en tener a una sierva del Señor, una hermana muy amada, una sierva que ha sido de grande bendición para nosotros como iglesia, para mí como persona, y se trata de nuestra hermana Janet Rodríguez. Hermana Janet, bienvenida a Punto de Encuentro. No, yo estoy, contentísima de estar aquí porque esta es primera vez que yo estoy ante una cámara. ¡Qué bendición! Pero eso me alegra montones y me siento muy, no sé, no tengo palabras para expresar lo contenta que estoy. Bienvenida, hermana, es un placer tenerte con nosotros. Hoy nuestro objetivo del tenerte es el compartir algo que es parte de tu llamamiento. Sí, amén. Hablar acerca de lo que es el ministerio del creyente y en el área de las misiones. Yo quiero leer, hermana, perdón, antes de eso, en Mateo capítulo 16, verso 15, adelante, dice: y le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y amén. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mira qué tremendo esto. Pero yo quiero que hermana, desde la perspectiva de una misionera como usted, ahondemos en lo que es el poder del evangelio, cómo penetra el evangelio de Jesucristo. Hoy vivimos en un mundo totalmente globalizado. Es tan fácil hoy llegar a muchas personas a través de las redes sociales, del internet, pero hay partes donde no se llega ni con internet ni con radio porque no existe. Hay lugares en la Amazonía todavía de Brasil que ni siquiera se han descubierto grupos indígenas. Tenemos África, tenemos Asia, tenemos la ventana 2020 donde hay mucha gente que no ha sido alcanzada por el evangelio. Desde su perspectiva de misionera, ¿qué siente una misionera cuando incursiona hasta los lugares donde vos vas, por ejemplo, Talamanca? Bueno, para mí fueron experiencias lindísimas que yo viví cuando andaba de misionera. Yo siento que muchas veces nosotros no podemos como obligar a la gente a recibir al Señor, a hacer lo que dice la palabra, porque la gente trata de evadir eso. Pero qué lindo es cuando nosotros llegamos, y yo voy a contar algo que a mí me pasó. Nosotros llegábamos a Chiroles y cerca de ahí estaban los brujos, y figúrese que ellos nos decían: hermanas, que Cibú los bendiga. Y nosotros llegamos y decíamos: no, que Dios lo bendiga. Y así, y tuvimos, y pasaron el tiempo, y pasó el tiempo, y figúrese que llegó un momento en que ellos nos despedían: que Dios los bendiga. Sí, ok, qué lindo eso, hermano. Sí. El evangelio de Jesucristo tiene una característica. Obliga, ¿verdad, Paz? No solamente eso, hermano, sino que entre lo maravilloso del evangelio, que son buenas nuevas de salvación, nuevas, claro. Tenemos a un Dios en el cielo interesado en su creación, interesado en el hombre, en las partes más remotas donde se encuentre. Y tenemos que, entre las cosas que el evangelio trasciende, sobrepasa, es que es poder de Dios, viene del cielo. Y como que viene del cielo, hay cosas que a lo largo de los años
se han convertido no solamente en tradiciones, sino en religión, y no solo en religión, sino en una creencia muy consolidada y muy metida en algunos grupos étnicos. Me llega a la mente un grupo que hay cerca del lago Victoria en África, donde el ladrón toca la puerta y cuando abren se mete por la ventana y roba. ¿Cómo predicarle a Jesucristo? Donde el verso dice, he aquí yo estoy en la puerta y llamo. Jesús hablando de salvación. Sí, amén. Sí, es y si me oyes, yo entraré y estaré contigo. Entonces, ¿cómo encuentra a lo largo del mundo, de los grupos étnicos y sus creencias, el evangelio, cómo encuentra esa oposición que el enemigo logró meter para que a futuro, como buen visionario que es, cuando llegue la luz del evangelio a esas comunidades, ya haya un alto ahí, cultural, de pensamiento? Claro. De pensamiento. Yo siento que, vean, la palabra dice que llega y traspasa como espada de doble filo. ¿Y qué podemos pensar nosotros? Solo Él, el poderoso, puede hacer eso. Yo puedo llegar y hablar, pero Él es el que nos lleva a la verdad. Sí, transforma. El evangelio dice la palabra que es poder de Dios. Sí. Entonces, nosotros como seres humanos, nuestra misión es vayan y lleven el mensaje, sea en el vaso que yo voy a usar, y no se preocupen por lo que va a pasar. Porque el Señor dice, no te preocupes, yo pondré las palabras en tu boca. Y también la semilla, dice el Señor, hará lo que yo quiera para lo que yo lo mandé. Entonces, vale la pena, hermana, que le recordemos a nuestros hermanos que la misión nuestra es llevar la palabra. El que se encarga de lo demás es el Señor. Amén, el crecimiento lo da Dios, decía el apóstol Pablo. Hay una experiencia interesante que en algunas oportunidades, mientras estudiaba, recuerdo en el seminario, y hablábamos acerca de esta área de las misiones, nos contaban de que hay una parte en Nueva Guinea donde los indígenas aplauden la traición. Si te traicioné, si por causa de eso te maté, te quité lo tuyo, el traidor es considerado como astuto, como inteligente, y el otro es... Entonces, desde la perspectiva bíblica de Judas vendiendo a Cristo, para ese grupo étnico el héroe es Judas. Claro. Entonces, qué interesante es ver que aún con todos esos conceptos y siembras del enemigo en el pensamiento de las personas, el evangelio incursiona y transforma. Hace algunos años miraba que esos mismos grupos bajaron de las montañas, permitieron a un misionero alemán con su familia, de hecho hace poco miré la película, hicieron una película sobre ellos, y ese hombre que fue permitido por esos grupos de caníbales, movidos a la traición, los dejaron ahí, logró este siervo del Señor traducir la palabra al idioma de ellos y verlos bajar con tanto amor, con tanto deseo de ver caer la avioneta y cómo ellos se gozaban de ver que venía su Biblia en su idioma. Y entonces te pones a pensar, Janet, y los grupos y los caníbales y el concepto de traición. El evangelio lo penetró, el evangelio transformó, el evangelio restauró, y eso es lo maravilloso de todo esto. Sí, se viene uno después de que va a esas experiencias que fueron preciosas. ¿Tuviste alguna experiencia así como que te marque, como que digas, estuve en peligro y todo? Contanos a los hermanos. Vea, una vez fuimos nosotros tenemos que ir a Sibojú. Y entonces en Chiroles llegamos y nos dieron un camión. Ese camión era un atentado, ¿verdad? Sí, porque eran unos huecos así enormes que estaban en el piso del camión. En el piso del camión. En el cajón. Sí, en el cajón. Y entonces, o sea, agárrese, nada más nos decían, agárrese bien. Y comienza ese camión, bueno, a mí me parece que tenía buen motor, pero el cajón estaba hecho una desgracia. Y yo iba subiendo, y cuando para llegar a Sibojú, comienza usted de Chiroles, ya hay una parte que ya usted no puede, bueno, un carro jamás, ¿verdad?
y comienza usted a subir y subir y subir, y comienza uno a ver como que va para el cielo. Es tanta la altura que yo nada más veía así, y veía donde pasaban ahí las piedras que van, se veían las llantas y todo, y nos decían, agárrense duro, agárrense duro. ¿Y qué sentías en tu espíritu viviendo esa experiencia? Vea, yo vivía, yo sentía como una satisfacción, como una alegría para donde íbamos nosotros. Y ya llegamos y allá ellos nos recibían lo más bien, y todos se decían, ay Dios mío, de lo que nos salvamos, porque cualquiera de nosotros nos pudimos haber caído. Sí, claro. Y los huecos eran enormes, es que no eran huequitos, eran huecotes que habían en el piso del cajón. Ya llegábamos y ya comenzábamos la misión. Llegábamos por lo general temprano, entonces desayunábamos, medio nos bañábamos y a lo que íbamos. A la ¿verdad? palabra de Dios. Sí, por lo general íbamos nosotros a entregar regalitos, a celebrar, en octubre íbamos a celebrar lo de la raza y bueno, cosas así. Y vivimos experiencias preciosas porque fuimos aceptados. Yo no digo, por lo menos fuimos aceptados como personas. Quizá en su adentro, lo muy profundo de ellos, no nos aceptábamos lo que nosotros queríamos transmitirle, que era la palabra, porque ellos tenían otro Dios. Entonces era el Dios Cibú. Pero así, con el ir, y un año, y otro año. La palabra no vuelve vacía, dice el Señor. Sí, entonces me llama la atención cuando la palabra de Dios dice, hermana, el apóstol, dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Sí, es poder. Y definitivamente en el griego esa palabra viene de un vocablo griego, se llama dunamis. De hecho, de ahí sale es como de ese mismo concepto, dinamita. Y si te pones a ver, el evangelio es dinamita del cielo. Que destruye, que tira al piso conceptos erróneos, doctrinas heréticas, todo, porque el evangelio es poder de Dios. Sí, es tanto poder que yo viví. Yo tuve la oportunidad de visitar a los chamanes, y una hija de ellos era cristiana, y él, por medio de ella, pudimos nosotros entrar a donde estaban ellos. Tenían un rancho cónico, eso era como por el lado de Chiroles, para adentro de Chiroles. Y íbamos ahí y ya nos contaban todo lo que se vivía en los ranchos, en ese rancho cónico. Llevaban las personas que se morían, las acostaban y las bañaban, y esa agua salía por unas como canoas, pero ¿cómo? ¿De qué es? De palmito. Sí, ajá. Y entonces ellos lo bañaban. Y algo muy, muy gracioso, bueno, para uno, ¿verdad? Para ellos era eso primordial. Sabían que, bueno, el fulano es tal, cuando vivía era esto, ladrón, o esto, el otro, lo que sea. Entonces al muerto le escribían todo eso, se lo ponían aquí, le cerraban la mano, y así lo enterraban, para que cuando ellos llegaran a donde tenían que llegar, el Señor... Llevar la carta de recomendación. Sí, la carta de recomendación, sí. Y si viera que fueron cosas bonitas que yo viví. Bueno, pero tuvieron conversiones, hubo gente que se convirtió. Sí, al menos después, bueno, yo estuve un tiempo y yo no puedo como decir, sí, todos se convirtieron, sí, oramos a muchos, y el Señor hacía la obra. Dios siempre tiene una estrategia. Me llama la atención. Recuerdo hace como unos 30 años, llevaba un grupo de 25 pastores de Costa Rica al Ecuador a hacer misiones. Ajá. Y recuerdo que entre las cosas que Dios hizo conmigo fue que me dio como estrategia, cuando le oré a Dios, Señor, dame la estrategia, porque íbamos a una parte de la cordillera de los Andes, donde estaba muy arraigado el catolicismo, y los sacerdotes tenían mucha influencia sobre los indígenas. Ajá. Si eras evangélico, te leñateaban y te dejaban
desnudo en la nieve Sí. para que murieras de frío. Y cuando oré a Dios, el Señor me dio como estrategia para ingresar y poder alcanzar a esas personas para Jesucristo. Que me comprara un cuello clerical. Y yo recuerdo que yo fui a San José, a la librería católica, y compré el cuello clerical. Y gracias a esa estrategia que Dios nos dio, tuvimos más de 270 conversiones a Jesucristo. Sí. Y pasa algo, hermana Janet, que probablemente lo has sentido en tu espíritu. Cuando Dios te lleva a otra cultura, Sí. te potencializa. Sí, Tu predicación lleva más fuerza, Sí, más así respaldo, más unción. Y tienes a toda la gente viendo muchas veces por lo que representas. Representas a una persona de una cultura que no conocen, Claro. de un país que no conocen, que viene hacia ellos para hablarles un mensaje, una palabra. Pero en la parte espiritual, ¿cómo el Señor respalda lo que sale de tu boca? Sí, es cierto. Y ahí es donde quiero que terminemos prácticamente con este énfasis. Jesús no solamente nos dice a nosotros que es nuestra misión ir. Claro. Vayan por el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. A toda criatura, por o sea, Dios no nos habla de ir y escoger gente, ni grupos a dónde ir. Hay gente, desgraciadamente, que les encanta ir donde hay iglesias grandes y montones de gente. Pero hay muy pocos que van a las montañas a meterse al barro y a aguantar hambre y a dormir en el piso. Entonces, eso es ese tipo de gente que de verdad está haciendo la obra del Señor. Sí. Porque es muy fácil ir a predicar a una iglesia, o predicar en la televisión. Hay que meterse. Yo recuerdo que en Ecuador, en ese primer viaje que hicimos, bajábamos montes por la cordillera de los Andes hasta llegar a grupos indígenas bien alejados. Y ahí, gracias al trabajo misionero que se hizo, más de 2,000 indígenas se convirtieron al Señor. Pero además de eso, tienes que tratar con la anulación de vos mismo como ser humano, porque vas a meterte en un grupo donde te van a dar de comer lo que ellos consideran que es lo mejor que te dan. Yo recuerdo que de momento lo que llegábamos y digamos el líder de la comunidad apenas empezó a mascar maíz y a escupir en un tarro. Mascaba, escupía, y cuando nos iban a recibir en la noche, lo que nos ofrecieron fue un vaso de eso que él mascó y escupió. Eso era como qué privilegio van a tener ustedes. Exactamente. Entonces, la parte humana de un misionero es muérete. Sí. Para que viva Cristo. Amén. Muérete a ti mismo. Para que el Señor te pueda usar. Porque si rechazabas eso, estabas rechazando al grupo y toda la cultura. Hermana, yo recuerdo que esa primera vez yo vine buscando quién me sobara. Porque venía con una pega terrible. Por supuesto. Pero lo bonito, hermana, es que te van a dar lo que ellos tienen para darte. Te van en Honduras, hace muchos años, un grupo indígena de allá de Honduras, preparaban le daban una sopa de gallina a uno, pero esa gente la tiraba con todo, tiraba la gallina así con todo y plumas, ¿entendés? La gente lo va a hacer a su manera y su parte cultural está allí. Y no lo hacían para agradar, más bien eso era un agrado para el visitante. Exacto. Y entonces te encuentras, ¿cómo soy yo? ¿Cómo voy yo como misionero? Yo debo de negarme a mí mismo e ir a llevar el mensaje de las buenas nuevas. Sí, así es. Me guste o no lo que me den. Claro. Aguante o no lo que me den. Yo tengo que ir. Y Jesús dice, hermana, como parte de la obediencia de cada persona que va donde Dios quiere que esté, se da lo del verso 17. Jesús dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre.
echarán Sí. fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes. Me viene a la mente Sí. cuando el apóstol Pablo en aquella isla después del naufragio, que lo cayó picó en la sí, serpiente estaba en y una todo el mundo fogata. esperando, Sí. en qué momento cae este hombre, ¿por qué no Sí. se cae este hombre? Sí. O sea, Dios usó la Ajá. mordida de una serpiente para que el Para evangelio glorificarse él ahí. rompiera. Exactamente, entonces, Sí. ese es nuestro Dios, Claro, hermana. sí, uno ¿Qué- vive qué- experiencias Sí, terribles ahí. hermana, para terminar, Sí. yo quisiera que me le digas a nuestros hermanos Sí. una palabra, una palabra Sí. de involucrarlos, de que se Sí. metan. Cuéntanos y con eso Bueno, terminamos en una oración. yo digo así, la palabra dice que nosotros tenemos que ir. O sea, el Señor nos pide a ir, pero desgraciadamente son pocos los que les gusta ir. Pero el Señor no está haciendo excepción de personas, está diciendo ir por todo el mundo y hablar. Eso que estaba contando usted, de que se tuvo que poner eso, que bueno, porque vea, usted ahí no estaba usted convenciéndolo por una religión. Nosotros lo que queremos es que reciban a Cristo como Amén. nuestro único y suficiente Salvador. Amén. No, religión no tiene que ver nada. Exactamente. Sí. Hermanos amados, ha sido un verdadero placer tener Sí. con nosotros a nuestra hermana Janet. Hermana, muchas gracias Con por mucho bendecirnos gusto. con Claro, tu fue un presencia. placer para Y a mí. ustedes, hermanos, los esperamos. Sí. Esperamos que este tema sea de bendición para usted. Claro. Y recuerde, como dice la hermana, no es opcional, es un mandato. Sí, amén, Vayan así por es. el mundo Sí, y, amén. empecemos por nuestro barrio, por nuestras Sí. familias. Que el Señor te bendiga y te esperamos la próxima semana una vez más acá en nuestro punto de encuentro.